En este video tutorial veremos la práctica 34, que consiste precisamente en hacer un contador de 0 a 19. Para ello tenemos este circuito que vemos aquí en pantalla y vamos a colocar lo que sería este LED, la patita más corta a tierra y la patita más grande al pin que sigue de nuestra tarjeta Arduino, que sería el 6. Este circuito ya lo hemos hecho, nada más que la única diferencia es que en este video tutorial se explicará cómo hacer un conteo de 0 a 19 a través de una tabla de verdad, y de esa tabla de verdad obtendremos sus ecuaciones totalmente nuevas a comparación de las de los videotutoriales anteriores. Para ello tenemos que generar nuestra tabla de verdad. En este caso, si nos damos cuenta de la parte izquierda, como voy a contar de 0 a 19, requiero de 5 variables para poder hacer el conteo. Anteriormente, los planteamientos del problema siempre han sido de 4 variables, que es de la A hasta la D. Pero con 4 variables solamente podemos tener nosotros 16 combinaciones. Entonces, como son solo 16 con 4 variables, tuvimos que agregar otra y tenemos aquí las 19 combinaciones, empezando con la 0 y terminando en este caso con la 19. Entonces, nuestras salidas están representadas por la letra A la G en minúscula, que vendrían siendo la parte del display, y solamente vamos a ocupar esta columna, que es el único LED que acabamos de poner en nuestro circuito. Para ello, cuando entra un 0 en la tabla, aquí cuando se entra un 0 en la tabla, se tiene que dibujar el 0 en el display. Entonces, para que se dibuje el 0 en el display, todos prenden menos el segmento G. Y LED 1 tampoco va a prender, porque es el 0 en este caso. Si fuera en el siguiente caso el 1 en binario, prendería de la siguiente forma. Todos prenden, en este caso C y B prende, y todos los demás están apagados. Con esto formaríamos el 1, con esto formaríamos el 2, y así sucesivamente hasta llegar al número 9. En el caso de que lleguemos al 9, podemos decir que ahora, para hacer el 10, aquí en los segmentos de la G, que es en este caso a la A, vuelve a reiniciar el contador en 0 y se incrementa en 1 las decenas. En este caso el LED 1 representa las decenas. Estaríamos formando el 10 en este caso, y luego así sucesivamente. Hacemos el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, hasta llegar a la parte del 19. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos llenando nuestra tabla de verdad, y lo que sigue es pasar cada una de las columnas que conforman la tabla. Esta es una columna para A, la columna para B. Van a ser 8 columnas hasta el LED 1. Tenemos que hacer 8 ecuaciones entonces. Vamos a empezar con la primera, que es la columna A. Para ello, primero vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos 5 variables de entrada en nuestro mapa, que están representadas por estas que se ven aquí de color del fondo verde, de la A a la E. Entonces tengo que poner un mapa, aquí como vemos aquí representado un mapa de las 5 variables, y acá otro mapa de las 5 variables. Si nos damos cuenta, B y A, toda la fila esta horizontal tiene el mismo patrón que esta. Y en la forma vertical, C y D, tanto aquí de este mapa como este, son los mismos. El único que cambia es la letra E. En este mapa todas las letras E son negadas, y en este todas las E no lo están. Entonces, ya habíamos visto en una práctica que cada celda la podemos hacer referencia por el número de celda. Esta es la celda 0, la celda 1,
y el patrón del conteo iba de esta manera. Luego seguía el 4 y el 5 y hasta el fondo el 6 y el 7. Luego hasta abajo el 8 y así sucesivamente es el patrón del conteo. Por lo que esas celdas las podemos ubicar con esos números. En el mapa que está a la derecha seguimos con el mismo patrón. Si nos quedamos en el 15, este sería el 16. Utilizaremos el mismo patrón del mapa de la izquierda, que es el siguiente. Este sería 17 y hasta el final sería 18 y este 19. Así vamos a llenar nuestro mapa para saber qué posición corresponde a cada una de las celdas. Una vez que ya tenemos ubicado el número de la celda, lo que tenemos que hacer es pasar toda la columna, en este caso toda la columna A, la tenemos que pasar a los dos mapas, como vemos aquí en nuestro ejemplo. Aquí ya pasamos toda esta columna a este mapa. Recuerden que las entradas en binario, este es el 0, indican la posición del mapa. En la posición 0 hay que meter un 1 en A. En la posición 1 hay que meter un 0. En la posición 2 hay que meter un 1 y así sucesivamente hasta completar toda la tabla. Una vez que lo hayamos hecho, tenemos que agrupar. Entonces aquí agrupamos en este caso este 1 con este que vemos acá y luego podemos agrupar estos 4, podemos agrupar estos 4, podemos agrupar estos 2 y aquí algo importante, puedo agrupar los 2 de abajo, estos que están encerrados en color verde y los 2 de arriba. Cuando tenemos tablas de verdad de 5 variables y que tengamos que ocupar mapas de 5 variables, estas dos tablas que vemos en pantalla, si empalmáramos una sobre otra, podemos decir que lo que está encerrado de verde concordarían con las mismas posiciones. Es por eso es que en este caso estoy agrupando esos 4 unos que están encerrados en el óvalo de color verde. Solamente vas a poder encerrar o agrupar unos en ambos mapas si ese uno está en la misma posición del otro mapa. En caso contrario, puedes agruparlo por mapas, en este caso agrupar los unos por mapas separados. La ecuación a este planteamiento del problema es el siguiente. Aquí vemos nosotros la ecuación que corresponde a con respecto a lo que acabamos de encerrar. Puse la ecuación, los productos en colores que hacen referencia precisamente a los que encerramos en el mapa. Ok. Lo mismo tenemos que hacer en el caso para la letra B. Voy a poner aquí la letra B. Nos podemos dar cuenta en la letra B que lo único que hicimos fue pasar toda la columna B a un mapa y sacar su ecuación. Estas son las agrupaciones que un servidor, puso. Hay que tener muy en cuenta que las agrupaciones pueden ser distintas, en este caso, con cada uno de ustedes. Aquí el objetivo es que agrupen ustedes a su consideración y que obtengan una ecuación. Aquí tenemos también, por ejemplo, la ecuación C. Aquí estamos cerrando estos 8, estos 4, estos otros 4 y así sucesivamente. Esa es la ecuación C. Luego tenemos la ecuación D, en donde estamos encerrando estas agrupaciones de 1. Y por último, aquí tenemos también la ecuación E. La ecuación F.
la ecuación G y la ecuación LED 1, porque recuerden que LED 1 también se le tiene que obtener una ecuación. Una vez que ya obtuvimos las ecuaciones, ¿sí? Bueno, tienes que irte a la parte del Arduino. Y en el Arduino, dentro del método loop, aquí dentro del método loop, estamos diciendo que lea el puerto, que sea mayor a 0. Si hay algo en el puerto, que le reste 48 para convertirlo en entero. Y lo único que va a entrar en el puerto es, en este caso, un 0 o un 1. Si es un 0, va a ser un conteo ascendente, por lo que va a inicializar en 0 y va a contar hasta 19 en incrementos de 1. Acá abajo tenemos lo contrario. Si opción es igual a 1, va a ser un conteo descendente, que va a empezar del 19 hasta llegar a 0, decrementando en 1 en 1. Y en ambos casos lo que estamos haciendo es mandando a llamar al método selección. Aquí lo estamos mandando a llamar también. Estamos mandando a llamar al método de ecuaciones, también acá. Y acá también le estamos dando un tiempo de medio segundo. El método selección y el método de ecuaciones son los siguientes. Por ejemplo, en el método selección, tú tienes que poner precisamente estos casos que vemos aquí. Los casos para cuando LED valga 1, ¿cómo quiero que se comporten mis entradas de mi tabla? Recuerden que cuando LED valga 0, ponemos en las entradas de mi tabla un 0 en binario. Si LED vale 1, voy a poner en las letras un 1 en binario. Dependiendo de lo que valga LED, si se cumple la condición, es lo que le voy a asignar en forma binaria a las letras de entrada de la tabla. Del 0, en este caso el método selección desde el 0 hasta el 19. Y lo siguiente, recuerden que no se les olvide declarar estas variables. Acuérdense que opción va a elegir si es un contador ascendente, si es igual a 0, o descendente, si es igual a 1. Estas son las variables de entrada de mi tabla. Estos son los pines a ocupar. Y bueno, aquí en el método ecuaciones tendrás que poner las ecuaciones que salieron en los mapas, que en este caso son 8 ecuaciones. Y con esta parte podemos obtener el planteamiento del problema, que es un conteo de 0 a 19 a través de ecuaciones. Eso es todo en este video tutorial. Nos vemos en el siguiente.